Cuando los niños reforzaban una pared antigua en Querétaro, sus gritos comenzaron de repente. Era marzo de 2024 y el sol de la tarde caía pesado sobre el barrio de Santa Rosa, tiñendo de naranja las fachadas desgastadas y las calles polvorientas. Miguel Ángel, de 12 años, había sido el primero en ver lo que había detrás del muro que su padre le había pedido demoler para ampliar el pequeño taller mecánico familiar. El grito del niño cortó el aire como un cuchillo, y en segundos los vecinos comenzaron a asomarse por ventanas y puertas, con rostros marcados por una mezcla de curiosidad y temor ancestral. La pared había cedido con facilidad sospechosa, como si el tiempo hubiera estado esperando ese momento exacto para revelar su secreto. Los ladrillos antiguos, fabricados en una época donde todo se hacía a mano, se desmoronaron creando una nube de polvo rojizo que flotó en el aire del taller como un presagio. Entre los escombros de ladrillo rojo y argamasa antigua que se desparramaban por el suelo de concreto manchado de aceite, Miguel Ángel había visto primero un pedazo de tela descolorida, de un azul que el tiempo había convertido en gris. Luego algo que parecía cuero viejo y arrugado, hasta que sus ojos infantiles comprendieron con horror que estaba mirando directamente a una mano momificada, con dedos retorcidos en una posición que sugería agonía o súplica. No era una, sino varias. Los huesos blanquecinos sobresalían entre harapos que alguna vez fueron ropa, restos de jeans desteñidos, camisas que quizás habían sido blancas o rojas, zapatos que se habían fundido con los pies que alguna vez protegieron. El olor a tierra húmeda y muerte antigua invadió el taller como un fantasma que había estado contenido durante décadas, mezclándose con el usual olor a gasolina y metal que Roberto conocía tan bien. Roberto Sandoval, el padre de Miguel Ángel, había salido corriendo al escuchar los gritos de su hijo, dejando caer la llave inglesa que tenía en la mano. Era un hombre de 45 años, con manos callosas de trabajar metal desde los 15, cuando su propio padre lo había traído a este mismo barrio para aprender el oficio que sustentaría a su familia. Tenía el cabello ya salpicado de gris en las sienes, arrugas profundas alrededor de los ojos de años bajo el sol, trabajando en motores, y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente en un país donde la violencia era tan común como las tortillas en cada comida. Pero lo que vio en ese hueco de la pared lo dejó paralizado, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. 5. Quizás 6 cuerpos apilados sin ceremonia, como si fueran desperdicios que alguien había querido olvidar, envueltos en plásticos que se habían desintegrado con el tiempo, revelando lo que alguna vez fueron seres humanos con sueños, familias, vidas completas. La escena tenía la marca inconfundible de algo que todos en México conocían, pero pocos se atrevían a nombrar en voz alta: los desaparecidos. Esas personas que simplemente dejaban de existir oficialmente, pero cuyas ausencias dejaban agujeros permanentes en el tejido de incontables familias. «Papá, ¿qué es eso? ¿Quiénes son?», preguntó Miguel Ángel, con voz temblorosa que subía de tono con cada palabra, mientras su padre lo apartaba del horror con un brazo protector, tratando de bloquear la vista de su hijo con su propio cuerpo. «Papá, ¿esas son personas? ¿Personas de verdad?». «No sé, hijo, no sé», respondió Roberto, sintiendo cómo el miedo trepaba por su columna vertebral como una araña venenosa, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. «Vete adentro ahora mismo. Llama a tu madre. Dile que venga, pero que no traiga a tu hermana pequeña. Yo voy a llamar a la policía. Todo va a estar bien, hijo. Todo va a estar bien.
Pero mientras decía esas palabras, Roberto sabía que nada iba a estar bien. En su corazón sentía que algo fundamental había cambiado en ese momento, como si hubiera cruzado un umbral del que no habría regreso posible. Pero Roberto sabía que llamar a la policía era como abrir una puerta que quizás nunca podría cerrar. En Santa Rosa, como en tantos barrios obreros de México, donde las familias se conocían de generaciones y los secretos eran moneda corriente, había reglas no escritas grabadas en piedra sobre qué se podía ver y qué era mejor ignorar. Los muros guardaban secretos, y los secretos guardaban a los vivos. Era una economía extraña de supervivencia que todos entendían sin que nadie la explicara explícitamente. Sin embargo, con media docena de vecinos, ya mirando desde la calle con ojos muy abiertos, algunos con las manos cubriéndose la boca en shock, otros ya sacando sus teléfonos celulares para capturar imágenes que probablemente ya estarían circulando en grupos de WhatsApp del barrio, compartidas con subtítulos llenos de especulaciones y teorías. No había manera de fingir que nada había pasado. El secreto ya había escapado de la pared que lo contuvo durante décadas. La patrulla llegó 40 minutos después, un tiempo que a Roberto le pareció eterno, mientras esperaba de pie frente al taller, sudando no por el calor, sino por los nervios, con Ana María a su lado, tomándole la mano con fuerza suficiente para lastimarle los dedos, ambos vigilando que Miguel Ángel permaneciera dentro de la casa. Los vecinos se habían multiplicado, formando un semicírculo a distancia prudente del taller, hablando en voz baja, algunos con rosarios en las manos, moviendo los labios en oraciones silenciosas. 2 policías municipales bajaron de la patrulla blanca con azul que había visto días mejores, con expresiones que oscilaban entre la indiferencia burocrática aprendida de años de responder a llamadas en barrios como este, y algo que podría haber sido aprensión o incluso miedo mal disimulado. El más joven, un muchacho de no más de 25 años, con uniforme impecable que todavía olía a nuevo y planchado, probablemente recién salido de la academia, se acercó primero al hueco en la pared, caminando con la confianza forzada de quien quiere aparentar que ha visto de todo, pero cuyos ojos muy abiertos lo traicionaban. Su compañero, un hombre de 50 y tantos con bigote gris y mirada cansada que había visto demasiadas cosas en demasiados años de servicio, se quedó atrás junto a la patrulla, hablando por radio con voz baja y urgente, dándole la espalda a Roberto como si no quisiera ser escuchado. ¿Usted encontró esto?, preguntó el policía joven a Roberto, sacando una libreta que parecía más un accesorio que una herramienta real de trabajo. Mi hijo, estábamos trabajando en el taller y... Roberto señaló el muro derrumbado. Apareció esto. El policía veterano se acercó, miró dentro del hueco sin realmente mirar, como si sus ojos estuvieran entrenados para ver sin registrar. Intercambió una mirada con su compañero que Roberto no supo interpretar, pero que le heló la sangre. «Vamos a tener que acordonar el área», dijo el policía mayor con voz monótona. «Nadie puede entrar ni salir hasta que llegue la fiscalía. Esto es ahora una escena del crimen». Las palabras «escena del crimen» resonaron en la cabeza de Roberto como campanas de funeral. En las siguientes horas, el taller se llenó de gente, más policías, algunos con cámaras, otros con cintas amarillas, que comenzaron a envolver el lugar como si estuvieran empaquetando un regalo macabro. Pero lo que más inquietó a Roberto fue la llegada de 2 hombres en trajes oscuros, sin identificación visible, que entraron directamente al taller. Hablaron en voz baja con los policías y luego se quedaron observando, tomando notas en teléfonos celulares. La noche cayó sobre Santa Rosa con un peso inusual, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar.
Las luces del taller permanecieron encendidas toda la noche, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre la calle de adoquines desgastados que brillaban bajo la luz artificial. Los vecinos, en lugar de dispersarse como normalmente harían después de la cena cuando las familias se encerraban en sus casas para ver telenovelas o ayudar a los niños con la tarea, se quedaron en pequeños grupos, formando círculos en las esquinas y bajo los postes de luz, murmurando teorías en voz baja y recordando historias que pensaban que habían olvidado o que nunca se habían atrevido a contar. Había una energía extraña en el aire, una mezcla de miedo, curiosidad y algo que podría haber sido alivio de que finalmente, después de tantos años, un secreto que todos conocían pero nadie mencionaba, estaba saliendo a la luz. Don Esteban, el dueño de la tienda de la esquina que había vivido en el barrio durante 60 años y que conocía cada piedra, cada familia, cada historia de Santa Rosa, se acercó a Roberto cerca de la medianoche, caminando con su bastón de madera tallada que su padre le había hecho cuando era joven. «Yo sé quiénes son», dijo el anciano en voz tan baja que Roberto tuvo que inclinarse para escucharlo, sintiendo el aliento a café viejo y cigarrillos que don Esteban siempre llevaba consigo. «O al menos sé de qué época son. Sé lo que pasó aquí, en este mismo lugar donde está tu taller ahora». Roberto miró al viejo con ojos cansados y asustados, con ojeras que se habían formado en las últimas horas mientras procesaba el horror de lo que había descubierto. No estaba seguro de querer saber la verdad, temiendo que el conocimiento solo lo arrastraría más profundo en algo de lo que no podría escapar, pero la curiosidad y el horror lo mantenían atado a ese momento, incapaz de moverse o de pedirle al anciano que se callara. Era 1986, tal vez 87, continuó don Esteban, con ojos que miraban hacia un pasado que nunca había desaparecido realmente. Hubo gente que desapareció. Estudiantes, trabajadores, gente que hablaba demasiado. Este taller era diferente entonces. Una imprenta. Hacían panfletos, periódicos pequeños, decían cosas que no le gustaban a ciertas personas. Un día cerraron. Los dueños nunca volvieron. La familia vendió el lugar años después y nadie preguntó nada porque nadie quería saber. Las palabras del anciano cayeron sobre Roberto como piedras. Miró hacia el hueco en la pared, donde ahora había focos brillantes iluminando los restos humanos que habían estado ocultos durante casi 40 años. ¿Cuántas familias habían pasado décadas sin saber qué había pasado con sus seres queridos? ¿Cuántas madres habían muerto sin conocer la verdad? Dentro de la casa, en la pequeña habitación que Miguel Ángel compartía con su hermana menor, Ana María, la esposa de Roberto, trataba de calmar a su hijo que no había podido dormir ni un minuto desde el descubrimiento. El niño estaba sentado en su cama, todavía vestido con la misma ropa que había usado para trabajar con su padre, manchada de polvo rojo de ladrillo, que ahora parecía tener un significado siniestro, abrazando una almohada con Spider-Man impreso que había sido su favorita desde los 6 años, con ojos muy abiertos que habían visto demasiado para su edad, robándole esa inocencia que Ana María había trabajado tan duro para proteger en un país donde la violencia era omnipresente. «Mamá, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué esconder personas así?», preguntó el niño. Ana María no tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años la oscuridad que a veces habitaba en el corazón de su país? ¿Cómo hablarle de un México donde la verdad era peligrosa y el silencio era supervivencia? «No lo sé, mi amor», dijo finalmente abrazándolo. «Pero tu papá hizo lo correcto al llamar a la policía. Esas personas merecen ser encontradas. Sus familias merecen saber». Pero incluso mientras decía esas palabras, Ana María sentía un nudo en el estómago.
Había algo en la forma en que los policías habían mirado el descubrimiento, algo en la rapidez con que habían llegado esos hombres de traje, que le decía que esto era más grande y más peligroso de lo que parecía. A las 3 de la mañana, cuando finalmente los investigadores comenzaron a extraer los primeros restos, Roberto estaba de pie en la puerta de su casa, observando. Contó 6 bolsas negras que sacaron del hueco, 6 vidas que habían sido borradas, 6 historias que habían sido silenciadas. Se preguntó si alguna vez se sabría quiénes eran, si sus familias seguían buscándolos, si alguien recordaba sus nombres. Lo que Roberto no sabía era que, en ese preciso momento, a varios kilómetros de distancia, en una oficina sin ventanas del centro de Querétaro, alguien estaba recibiendo un informe sobre el descubrimiento. Y esa persona, después de leer los detalles, había tomado su teléfono y hecho una llamada que pondría en movimiento una serie de eventos que cambiarían la vida de Roberto y su familia para siempre. La mañana llegó con un sol que parecía demasiado brillante para lo que había pasado. Roberto no había dormido. Estaba sentado en la entrada de su taller, ahora acordonado con cinta amarilla y custodiado por 2 policías que se veían tan cansados como él. Los medios de comunicación habían comenzado a llegar. Reporteros con cámaras, periodistas con grabadoras, todos queriendo la historia del hallazgo macabro en Santa Rosa. Roberto les había dado una breve declaración, manteniendo los detalles al mínimo, pero notó algo extraño. Después de la primera oleada de reporteros, estos comenzaron a irse rápidamente. Algunos recibieron llamadas telefónicas y se marcharon sin explicación. Otros simplemente empacaron sus equipos y se fueron. En cuestión de 2 horas, el frenesí mediático que había comenzado a formarse se había evaporado como rocío bajo el sol del mediodía. Es raro, ¿verdad?, comentó Gabriela Ruiz, una vecina que había traído café para Roberto. Con un descubrimiento así, pensarías que estarían aquí todo el día. Roberto asintió, sintiendo cómo el peso de algo invisible pero palpable se cernía sobre el barrio. Era como si una mano invisible estuviera dirigiendo la narrativa, decidiendo qué se podía decir y qué debía quedar en silencio. 3 días después del descubrimiento, la vida en Santa Rosa había adoptado una cualidad surreal. El taller de Roberto permanecía cerrado, transformado en lo que las autoridades llamaban sitio de investigación activa. Pero lo más perturbador para Roberto no era la pérdida de su fuente de ingresos, sino el silencio que había descendido sobre el barrio como una niebla tóxica. Los vecinos que inicialmente habían estado ansiosos por hablar, compartir teorías y recordar historias, ahora desviaban la mirada cuando Roberto pasaba. Don Esteban, que le había contado sobre la imprenta y los desaparecidos de los años 80, ahora mantenía su tienda cerrada más temprano que de costumbre y evitaba el contacto visual. Era como si todos hubieran recibido el mismo mensaje silencioso: olvidar, no hablar, seguir adelante. Roberto estaba en su pequeña sala cuando escuchó el golpe en la puerta. Era poco después de las 8 de la noche, una hora inusual para visitas en un barrio donde las personas se encerraban temprano. Miró a Ana María, quien estaba ayudando a Miguel Ángel con su tarea, y vio el mismo miedo reflejado en sus ojos. ¿Quién es?, preguntó Roberto, acercándose a la puerta sin abrirla. «Señor Sandoval, necesito hablar con usted. Es importante», respondió una voz femenina, firme pero no amenazante. «Me llamo Lucía Mendoza. Soy periodista». Roberto abrió la puerta con la cadena de seguridad puesta. Del otro lado estaba una mujer de unos 35 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo, jeans y una sudadera gris. Llevaba una mochila al hombro, y sus ojos tenían la intensidad de alguien que había visto demasiado, pero se negaba a apartar la mirada. «Los medios se fueron hace días», dijo Roberto con desconfianza. «¿Por qué viene ahora?
Porque no trabajo para los medios que se fueron, respondió Lucía. Trabajo de manera independiente, investigando casos de desapariciones forzadas y lo que encontró en su taller. Necesito hablar con usted sobre eso, pero no aquí. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar con más privacidad? Roberto sintió el impulso de cerrar la puerta, de volver a la seguridad de su familia, de olvidar que alguna vez había derribado esa maldita pared. Pero algo en los ojos de Lucía lo detuvo. Había determinación allí, sí, pero también algo más, esperanza. Como si ella viera en ese horrible descubrimiento no solo tragedia, sino una oportunidad para algo que Roberto aún no comprendía. Hay una cafetería a 3 cuadras, dijo finalmente. La Esperanza. Nos podemos ver allí en 20 minutos. Lucía asintió y se fue sin decir más. Roberto cerró la puerta y se encontró con la mirada interrogante de Ana María. ¿Quién era?, preguntó su esposa. Una periodista. Dice que investiga desapariciones. Roberto se pasó la mano por el cabello. ¿Quiere hablar sobre lo que encontramos? Roberto, no. Ana María se levantó rápidamente con voz urgente. Ya hiciste tu parte, llamaste a la policía, diste tu declaración. No te metas más en esto. Por favor. Roberto vio el miedo en los ojos de su esposa y lo entendió. Pero también pensó en esas 6 bolsas negras que habían sacado de su taller. Pensó en las familias que quizás todavía buscaban a esas personas. Pensó en don Esteban y cómo el anciano había vivido décadas sabiendo la verdad, pero sin atreverse a decirla. Voy solo a escuchar qué tiene que decir, dijo finalmente. Nada más. La cafetería La Esperanza era un lugar modesto que servía café aguado y pan dulce que sabía a recuerdos de mejores tiempos. A esa hora estaba casi vacía, solo un par de ancianos jugando dominó en una esquina y el dueño, Ramiro, limpiando el mostrador con un trapo que había visto días mejores. Roberto se sentó en una mesa del fondo, cerca de la salida trasera, un hábito que había desarrollado sin darse cuenta en los últimos días. Lucía llegó exactamente 20 minutos después. Se sentó frente a Roberto sin pedir permiso, sacó una grabadora pequeña de su mochila y la colocó sobre la mesa. ¿Puedo grabar nuestra conversación?, preguntó. No, respondió Roberto inmediatamente. Lucía asintió sin mostrar sorpresa y guardó la grabadora. En su lugar, sacó una libreta y un bolígrafo. Está bien. Entonces solo notas. Señor Sandoval, sé que está asustado. Sé que probablemente le han dicho, de manera directa o indirecta, que es mejor olvidar lo que encontró. Pero necesito que entienda algo. Esos cuerpos en su taller, esas personas, tienen familias que han estado buscándolas durante décadas, madres que murieron sin saber qué pasó con sus hijos, hermanos que nunca dejaron de buscar. Usted les ha dado algo que pensaron que nunca tendrían: respuestas. Yo no les he dado nada, dijo Roberto amargamente. Solo encontré eso. Y ahora mi vida es un infierno. Mi taller está cerrado. No puedo trabajar. Mis vecinos me evitan como si tuviera una enfermedad contagiosa. Y tengo la sensación de que estoy siendo vigilado todo el tiempo. Porque lo está, dijo Lucía sin rodeos. Desde el momento en que encontró esos cuerpos, está en el radar de gente muy peligrosa. Gente que quiere que esa historia permanezca enterrada, literalmente. Roberto sintió como el miedo que había estado tratando de contener se expandía en su pecho. ¿Qué gente? ¿De qué está hablando? Lucía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. He estado investigando desapariciones forzadas en Querétaro durante 5 años. Lo que encontró en su taller no es un caso aislado. Es parte de un patrón que se remonta a los años 80, cuando grupos de activistas, estudiantes y periodistas comenzaron a desaparecer. Oficialmente nunca pasó nada. No hay registros, no hay investigaciones, no hay cuerpos.
Pero las familias saben, los vecinos saben, todo el mundo sabe, pero nadie habla. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Roberto. ¿Qué quiere de mí? Quiero que me cuente todo lo que recuerde sobre ese día. Quiero saber si alguien se acercó a usted después del descubrimiento. Quiero saber qué le dijeron los policías, si reconoció a alguno de los hombres de traje que aparecieron. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante. Roberto miró a Lucía, tratando de decidir si podía confiar en ella. En su experiencia, confiar en las personas equivocadas te podía costar todo. Y si le cuento todo esto, ¿qué va a hacer usted? ¿Escribir un artículo que nadie va a publicar? ¿Hacer un reportaje que nadie va a ver? Roberto negó con la cabeza. Los medios ya se fueron. Recibieron una llamada y desaparecieron. ¿Usted cree que es diferente? Soy diferente porque no trabajo para medios tradicionales, respondió Lucía. Publico en plataformas independientes. Trabajo con organizaciones de derechos humanos internacionales. La historia saldrá, señor Sandoval. La pregunta es si saldrá completa o a medias. Roberto estuvo a punto de levantarse e irse. Cada instinto le decía que alejarse de esto era la única manera de proteger a su familia. Pero entonces recordó algo que Miguel Ángel había dicho esa mañana mientras desayunaban en un silencio incómodo. «Papá, hicimos algo malo al encontrar esas personas». La pregunta había partido el corazón de Roberto. ¿Cómo había llegado su hijo a pensar que descubrir la verdad era algo malo? ¿Qué clase de mundo era este donde un niño aprendía que el silencio era más seguro que la justicia? «Está bien», dijo finalmente Roberto. «Le voy a contar lo que pasó, pero si algo le pasa a mi familia por esto...» «No le va a pasar nada», interrumpió Lucía, aunque ambos sabían que era una promesa que ella no podía cumplir. «Solo cuénteme». Roberto comenzó a hablar, reviviendo cada detalle de ese día. El grito de Miguel Ángel, la pared que se derrumbó, la vista de esos cuerpos apilados sin dignidad. Le contó sobre los policías y su extraña reacción, sobre los hombres de traje que aparecieron sin explicación, sobre cómo los medios se habían retirado misteriosamente. Lucía tomaba notas rápidamente, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas. ¿Recuerda los nombres de los policías? ¿Los hombres de traje tenían alguna identificación visible? ¿Alguien le dijo explícitamente que no hablara? «No explícitamente», respondió Roberto. Pero el mensaje estaba claro, en la forma en que me miraban, en cómo los vecinos de repente dejaron de hablar conmigo. Es como si todos supieran que había una línea que no se debía cruzar, y yo la había cruzado sin darme cuenta. «Esa línea siempre ha estado ahí», dijo Lucía. «Lo que pasa es que la mayoría de las personas aprenden a no verla. Usted no tuvo opción». Cuando Roberto terminó su relato, Lucía cerró su libreta y lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «Gracias por confiar en mí. Lo que me contó es importante, muy importante, pero necesito que sepa algo más. Los cuerpos que encontró están siendo identificados en este momento. La Fiscalía tiene muestras de ADN que van a comparar con familias de desaparecidos de esa época. Cuando salgan los resultados, esto va a explotar. Van a querer hablar con usted nuevamente y no va a ser opcional». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que prepárese, señor Sandoval. Su vida está a punto de cambiar de maneras que no puede imaginar. Y cuando eso pase, va a necesitar aliados. Yo puedo ser uno de ellos, si me deja». Lucía le entregó una tarjeta con un número de teléfono escrito a mano. «Este es un número seguro. Si algo pasa, si alguien lo amenaza, si necesita ayuda, llámeme, a cualquier hora». Roberto tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo, sintiendo su peso como si fuera de plomo.
Cuando Lucía se levantó para irse, él la detuvo con una pregunta que había estado rondando su mente. ¿Por qué hace esto? Investigar estas cosas, exponerse a este peligro. ¿Por qué? Lucía se quedó quieta por un momento, y en sus ojos Roberto vio un dolor antiguo que reconoció porque lo había visto en el espejo en los últimos días. Porque mi hermano desapareció hace 8 años, dijo finalmente. Tenía 23, estudiaba periodismo, estaba investigando corrupción policial. Un día salió a una entrevista y nunca regresó, nunca encontramos su cuerpo, nunca tuvimos respuestas. Así que ahora dedico mi vida a encontrar respuestas para otras familias, esperando que alguien, en algún lugar, esté haciendo lo mismo por mi hermano. Las palabras cayeron sobre Roberto como un peso. De repente, esas 6 bolsas negras no eran solo evidencia o estadísticas. Eran hijos, hermanos, padres. Eran Lucías que habían perdido la oportunidad de contar su historia. Lo siento, dijo Roberto, y lo decía en serio. Yo también, respondió Lucía, por todo. Esa noche, Roberto regresó a casa con la tarjeta de Lucía quemándole el bolsillo. No le contó a Ana María sobre la conversación completa, solo que la periodista quería ayudar. Su esposa lo miró con ojos que decían que sabía que él estaba ocultando algo, pero estaba demasiado cansada o asustada para presionar. Roberto se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo de su habitación, pensando en el hermano de Lucía, en esas 6 personas en su taller, en todas las familias que todavía estaban buscando, y se preguntó, por primera vez, si el silencio que todos practicaban no era protección, sino complicidad. A las 2 de la mañana, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señor Sandoval, su familia es hermosa. Su hijo Miguel Ángel va a la escuela primaria Benito Juárez. Sale a las 2:30 p.m. todos los días. Sería una lástima que algo le pasara por culpa de las malas decisiones de su padre. Roberto sintió cómo su sangre se convertía en hielo. Con manos temblorosas borró el mensaje y bloqueó el número. Pero sabía que era inútil. El mensaje había sido entregado. Claro como el cristal, él y su familia estaban siendo vigilados, y si seguía hablando, si seguía buscando la verdad, pagarían el precio. Se levantó de la cama, fue al cuarto de Miguel Ángel y se quedó mirando a su hijo dormir, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué clase de monstruos amenazaban a un niño? ¿Qué clase de verdad era tan peligrosa que requería este tipo de intimidación? Y lo más aterrador de todo, ¿qué iba a hacer él ahora? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de vigilancia constante. Roberto comenzó a llevar a Miguel Ángel a la escuela personalmente, a pesar de que antes el niño caminaba solo las 3 cuadras que los separaban. Ana María dejó de ir sola al mercado, siempre acompañada por Roberto o por su hermana Clara. La familia Sandoval vivía ahora bajo una nube de miedo que ninguno de ellos nombraba, pero todos sentían. El taller seguía cerrado. Las autoridades habían prometido que podrían retomar las operaciones pronto, pero ese pronto se estiraba cada día más. Roberto había intentado comunicarse con la fiscalía para preguntar sobre el estatus de la investigación, pero sus llamadas siempre terminaban en voicemails que nunca eran devueltos o en secretarias que prometían que alguien se comunicaría pronto. Fue don Esteban quien finalmente rompió el silencio del barrio. El anciano apareció en la puerta de Roberto una tarde lluviosa de abril, con un paraguas viejo y una expresión que mezclaba determinación y miedo. «Necesito hablar contigo», dijo el viejo sin preámbulos. «Es sobre lo que te dije la otra noche. Hay más, mucho más». Roberto lo hizo pasar, verificando la calle antes de cerrar la puerta. Ana María preparó café mientras don Esteban se sentaba en el pequeño sofá de la sala, con las manos temblorosas sobre su bastón. «He vivido en este barrio 70 años»,
comenzó el anciano. Vi crecer estos edificios, conocí a las familias, enterré a mis amigos, y en todos esos años he guardado secretos que pesan como piedras en mi pecho. Pero tú encontraste esos cuerpos, Roberto. Después de casi 40 años, alguien los encontró. Y no puedo morir sin decir lo que sé. Roberto y Ana María intercambiaron miradas. Miguel Ángel estaba en su cuarto, con órdenes estrictas de no salir. Don Esteban, sí es peligroso, comenzó Ana María. Todo es peligroso, hija, interrumpió el viejo. Hablar es peligroso, callar es peligroso, pero al menos si hablo, muero con la conciencia un poco más limpia. El anciano comenzó a contar una historia que Roberto había intuido pero nunca confirmado. En 1986, la imprenta que existía donde ahora estaba su taller era operada por un grupo de jóvenes idealistas, estudiantes universitarios y trabajadores que imprimían un periódico independiente llamado La Voz del Pueblo. Reportaban sobre corrupción policial, desapariciones, abusos de poder, cosas que los medios tradicionales no se atrevían a tocar. Los conocía a todos, dijo don Esteban, con ojos que veían un pasado que nunca había desaparecido. Rafael Domínguez, el líder, tenía 25 años, estudiaba Derecho. Claudia Méndez, la editora, 22 años, estudiante de periodismo. Jorge Vega, el diseñador. Luis Hernández y Sofía Reyes, que repartían los periódicos. Y Marcos Estrada, que manejaba la prensa. 6 personas llenas de vida, de ideales, de esperanza. 6, repitió Roberto sintiendo cómo las piezas encajaban con horrible claridad. Sacaron 6 bolsas de mi taller. Don Esteban asintió lentamente. Una noche de octubre de 1986 llegaron hombres armados. No eran policías uniformados, pero todo el mundo sabía quiénes los enviaban. Sacaron a los 6 jóvenes de la imprenta. Los arrastraron a las camionetas. Algunos gritaban, pedían ayuda. Los vecinos mirábamos desde nuestras ventanas, con las luces apagadas, aterrorizados. Y no hicimos nada. Absolutamente nada. El viejo se quebró, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Al día siguiente la imprenta estaba vacía, como si nunca hubieran existido. La prensa, los papeles, todo desaparecido, y nadie habló. Las familias buscaron, presentaron denuncias, lloraron en las calles, pero nadie habló, porque todos sabíamos que si hablábamos, nosotros seríamos los siguientes. Ana María estaba llorando también, con una mano sobre su boca. Roberto sentía una rabia que nunca había experimentado, mezclada con una tristeza profunda. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto. Después de casi 40 años, ¿qué se supone que hagamos con esta información? Decir la verdad, respondió don Esteban con voz firme, a pesar de las lágrimas. Por primera vez en mi vida, decir la verdad. Esos jóvenes merecen que se sepa lo que les pasó. Sus familias merecen enterrarlos con dignidad. Y nosotros, los que nos quedamos callados, merecimos vivir con ese peso durante 40 años. Pero tú, Roberto, tú tienes la oportunidad de hacer lo que nosotros no pudimos. Habla, diles a todos lo que sabes. Pero antes de que Roberto pudiera responder, su teléfono celular vibró. Era un mensaje de Lucía. Necesito verte urgentemente. Los resultados de ADN llegaron. Tenía razón sobre quiénes eran. Esto es más grande de lo que pensábamos. Roberto le mostró el mensaje a don Esteban, quien asintió como si hubiera estado esperando exactamente eso. Ve, dijo el anciano. Yo me quedo aquí con Ana María y el niño. Ve a hablar con esa periodista. Es hora de que esta historia vea la luz. Roberto se encontró con Lucía en un pequeño café en las afueras de Querétaro, lejos de Santa Rosa. Ella estaba en una mesa del fondo, con una laptop abierta y una expresión que Roberto no pudo leer completamente.
triunfo mezclado con horror. «Gracias por venir», dijo Lucía cuando Roberto se sentó. «Mira esto». Giró la laptop para que Roberto pudiera ver. En la pantalla había 6 fotografías, 3 hombres y 3 mujeres, todos jóvenes, todos sonriendo con esa confianza que solo tienen quienes creen que el mundo puede cambiar. Rafael Domínguez, Claudia Méndez, Jorge Vega, Luis Hernández, Sofía Reyes y Marcos Estrada. Leyó Lucía. Todos desaparecieron la noche del 23 de octubre de 1986, todos conectados con el periódico La Voz del Pueblo. Y según los resultados de ADN que acaban de salir, todos están en tu taller. Roberto miró las fotografías y vio no solo a las víctimas, sino a las personas que habían sido. Rafael con su sonrisa confiada, Claudia con sus ojos inteligentes, Jorge con su estilo bohemio. Vidas completas reducidas a huesos en una pared. «Hay más», continuó Lucía, bajando la voz. «He estado investigando quiénes eran las autoridades en esa época. El jefe de policía municipal era un hombre llamado Víctor Salinas. Hay documentos que lo vinculan con grupos paramilitares. Después de 1987 fue promovido a la policía estatal. Ahora está retirado, viviendo cómodamente en una casa grande en el norte de la ciudad. Estoy diciendo que las personas responsables de estas muertes nunca fueron castigadas. Algunos están muertos, sí, pero otros siguen vivos, protegidos, recibiendo pensiones del Estado. Y no quieren que esta historia salga porque abre la puerta a preguntas sobre cuántos más desaparecieron, cuántos más están enterrados en paredes, en fosas, en el olvido». Roberto sintió cómo la magnitud de todo esto lo aplastaba. No eran solo 6 personas, eran cientos, quizás miles, y él, sin quererlo, se había convertido en la persona que había abierto esa caja de Pandora. «¿Qué vas a hacer con esta información?», preguntó. «Voy a publicarla», respondió Lucía sin dudar. «Mañana, en múltiples plataformas, con nombres, con evidencia, con todo. Pero necesito que tú también hables, necesito que cuentes tu historia, que pongas cara a este descubrimiento. Las personas necesitan ver que no son solo números o estadísticas, son familias reales, afectadas por esto». «Me amenazaron», dijo Roberto de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Enviaron un mensaje sobre mi hijo. Saben dónde va a la escuela, a qué hora sale. Me dijeron que algo malo podría pasar si sigo hablando». Lucía palideció, pero no mostró sorpresa. «Lo siento, debí advertirte que esto podría pasar. Pero Roberto, necesitas entender algo. Si te callas ahora, no vas a estar más seguro. Ya saben quién eres, ya estás en su radar. La única protección que tienes ahora es la visibilidad. Si tu historia está en todas partes, si todos conocen tu nombre y tu cara, es menos probable que te hagan daño porque sería demasiado obvio. ¿O podría ser exactamente lo contrario?». Roberto sentía pánico subiendo por su garganta. «¿Y si hacerme visible solo los hace actuar más rápido?». «Es un riesgo», admitió Lucía. «No te voy a mentir. Pero he visto esto antes. El silencio no protege. El silencio solo prolonga la agonía. Si hablas, si todos hablan, si esta historia se vuelve tan grande que no pueden ignorarla, entonces tienes una oportunidad, no solo de protegerte, sino de hacer justicia». Roberto pensó en don Esteban, viviendo 40 años con el peso del silencio. Pensó en las familias de esos 6 jóvenes que habían pasado décadas sin saber, sin poder llorar, sin poder cerrar. Pensó en Miguel Ángel y en qué clase de mundo quería que su hijo heredara. Uno donde el miedo mandaba o uno donde la verdad, aunque peligrosa, todavía significaba algo. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a hablar, pero necesito que me prometas algo. Si me pasa algo, si a mi familia le pasa algo, no dejes que esto muera. Sigue presionando, sigue investigando, que no hayamos arriesgado todo para nada».
Te lo prometo, dijo Lucía, y en sus ojos Roberto vio la misma determinación que probablemente había tenido su hermano desaparecido. Tu historia va a significar algo. Te lo juro. Esa noche, Roberto no durmió. Estaba sentado en la sala, con todas las luces apagadas, mirando por la ventana hacia la calle silenciosa de Santa Rosa. Se preguntó cuántos otros secretos estaban enterrados en este barrio, cuántas otras paredes guardaban historias de injusticia y dolor. A las 5 de la mañana, mientras el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol, Roberto tomó una decisión. Se levantó, fue a su cuarto y despertó a Ana María. «Necesito decirte algo», comenzó. «Y necesito que confíes en mí». Le contó todo: la conversación con Lucía, los resultados de ADN, la historia de don Esteban, la decisión de hablar públicamente. Ana María lo escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, pero sin interrumpir. «¿Entiendes lo que esto significa?», preguntó finalmente. «Estás poniendo a nuestra familia en peligro, por gente que ya está muerta, por una lucha que ni siquiera es nuestra». «Sí es nuestra», respondió Roberto, «porque vivimos en este país, porque Miguel Ángel va a crecer aquí. Y si no hacemos nada, si seguimos callados, ¿qué le estamos diciendo? Que está bien que la gente desaparezca, que la verdad no importa si es inconveniente o peligrosa». Ana María lo miró con una mezcla de miedo y orgullo. «Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien», dijo finalmente con una sonrisa triste. «Está bien. Si vas a hacer esto, lo hacemos juntos, como familia. Pero prométeme que si las cosas se ponen demasiado peligrosas, si vemos que no podemos ganar, nos vamos, dejamos todo y nos vamos lejos». «Te lo prometo», dijo Roberto abrazándola, pero ambos sabían que era una promesa que quizás no podría cumplir. Porque una vez que empiezas a hablar, una vez que decides que la verdad importa más que la seguridad, no hay marcha atrás. Al día siguiente, la historia explotó. El artículo de Lucía salió simultáneamente en 3 plataformas digitales independientes a las 6 de la mañana. Para las 8 había sido compartido miles de veces. Para el mediodía era tendencia en redes sociales en todo México. Las fotografías de los 6 desaparecidos, junto con la historia de cómo habían sido encontrados en el taller de Roberto, se propagaban como fuego. Pero no fue solo el artículo. Lucía había coordinado con organizaciones de derechos humanos, con colectivos de familias de desaparecidos, con periodistas internacionales. Había convertido el descubrimiento de Roberto en un caso que ya no podía ser ignorado o silenciado. Los medios tradicionales, que habían desaparecido días después del hallazgo inicial, ahora regresaban en masa. Pero esta vez no podían ignorar la historia porque ya estaba en todas partes. Cámaras de televisión aparecieron frente al taller de Roberto. Reporteros acampaban en la calle. El barrio de Santa Rosa, que había sido invisible para el resto de Querétaro durante décadas, de repente estaba en el centro de atención nacional. Roberto había dado una entrevista larga a Lucía que fue publicada como parte del artículo. En ella contó todo: el descubrimiento, las amenazas, el silencio de las autoridades, la forma en que los medios habían sido silenciados inicialmente. Su rostro, su nombre, su historia estaban ahora disponibles para cualquiera que quisiera verlos. La reacción fue inmediata y dividida. Por un lado, miles de personas expresaban apoyo. Familias de otros desaparecidos compartían sus propias historias, creando una ola de testimonios que revelaba la magnitud del problema en todo el país. Hashtags como «El Justicia para 6» y «Verdad en Querétaro» se volvieron virales. Hubo marchas organizadas, vigilias frente a edificios gubernamentales, demandas de investigaciones independientes. Pero por otro lado, también hubo amenazas.
El teléfono de Roberto comenzó a recibir llamadas de números bloqueados con voces distorsionadas que le decían que había cometido un error. Mensajes anónimos llegaban a su correo electrónico con detalles sobre los movimientos de su familia, sobre la ruta que Miguel Ángel tomaba a la escuela, sobre dónde trabajaba Ana María. El mensaje era claro: estaban siendo vigilados y el precio de hablar aún podía ser cobrado. Don Esteban, valiente hasta el final, también dio su testimonio. Apareció en cámaras, con su rostro arrugado y sus manos temblorosas, contando lo que había visto esa noche de octubre de 1986. Su confesión de haber guardado silencio durante 40 años resonó profundamente con miles de mexicanos que reconocían esa misma culpa, ese mismo miedo que había paralizado a generaciones enteras. «Viví como cobarde durante 40 años», dijo el anciano en una entrevista televisiva que fue vista por millones. «Me convencí de que el silencio era supervivencia, pero no lo era. Era complicidad. Y cada día que pasó sin decir la verdad, esos jóvenes murieron un poco más. No físicamente, porque ya estaban muertos, sino en la memoria, en la posibilidad de justicia. Morimos todos un poco cuando decidimos que la verdad es menos importante que nuestra comodidad». Las palabras de don Esteban se convirtieron en un grito de guerra para los movimientos de derechos humanos en México. «Viví como cobarde» se volvió un meme, una forma de reconocer la responsabilidad colectiva en el silencio que permitía que las desapariciones continuaran. 5 días después de que saliera el artículo, la presión pública había alcanzado un punto donde las autoridades no podían seguir ignorando el caso. El gobernador de Querétaro dio una conferencia de prensa anunciando una investigación exhaustiva de los eventos de 1986. Prometió que ningún responsable quedaría impune y que la justicia, aunque tarde, llegaría. Pero Roberto, que ahora había aprendido a leer entre líneas, sabía que esas eran solo palabras. Palabras diseñadas para calmar la indignación pública sin realmente comprometerse a nada concreto. Fue Lucía quien trajo las noticias reales. Víctor Salinas, el ex jefe de policía, ha desaparecido, le dijo a Roberto en una llamada telefónica. Su casa está vacía, sus cuentas bancarias fueron vaciadas días antes de que saliera el artículo. Alguien le avisó que esto venía y le dio tiempo de escapar. «Entonces nunca va a haber justicia», dijo Roberto, sintiendo cómo la desesperanza lo invadía. «No digas eso», respondió Lucía. «Justicia no es solo meter gente en la cárcel, justicia también es verdad. Y gracias a ti, gracias a don Esteban, gracias a todos los que han hablado, ahora sabemos la verdad». Las familias de esos 6 jóvenes finalmente saben qué pasó. Pueden llorar, pueden enterrar a sus muertos con dignidad. Eso es justicia también. Roberto quería creerle, quería creer que todo por lo que había pasado había valido la pena. Pero cuando miraba a Miguel Ángel, que ahora tenía que ir a la escuela con guardaespaldas provistos por una organización de derechos humanos, cuando veía a Ana María despertarse en medio de la noche con pesadillas, se preguntaba si la verdad realmente valía tanto. El funeral de los 6 jóvenes se realizó 3 semanas después del descubrimiento. Sus restos, finalmente identificados y liberados por la Fiscalía, fueron entregados a sus familias para un entierro apropiado. Miles de personas asistieron, no solo familiares, sino activistas, estudiantes, ciudadanos comunes, que vieron en esas 6 vidas perdidas un reflejo de todos los desaparecidos de México. Roberto estuvo presente, junto con Ana María y Miguel Ángel. Vio a las madres de Rafael, Claudia, Jorge, Luis, Sofía y Marcos llorando frente a los ataúdes, finalmente capaces de despedirse después de casi 40 años. Vio a hermanos que habían envejecido buscando,
a hijos que nunca conocieron a sus padres, a una nación entera confrontando una herida que nunca había sanado porque nunca había sido reconocida. Durante la ceremonia, Rosa Domínguez, la madre de Rafael, se acercó a Roberto. Era una mujer de 80 años, con espalda encorvada y ojos que habían llorado océanos. «Gracias», le dijo simplemente, tomando las manos de Roberto entre las suyas. 38 años esperé, 38 años sin saber si mi hijo estaba vivo, sufriendo en algún lugar o muerto y olvidado. Usted me dio respuestas, me dio la oportunidad de enterrar a mi hijo, de decirle adiós. Eso es más de lo que pensé que tendría jamás. Roberto no pudo contener las lágrimas. Había pasado semanas sintiendo que había arruinado su vida, que había puesto a su familia en peligro por nada. Pero mirando a Rosa, viendo el cierre que finalmente tenía, entendió que Lucía tenía razón. La verdad era justicia, incluso cuando la justicia legal no llegaba. Después del funeral, hubo una marcha. Miles de personas caminaron desde el cementerio hasta el Palacio de Gobierno, llevando fotografías de desaparecidos, cantando consignas, demandando justicia. Roberto caminó entre ellos, con Miguel Ángel en sus hombros y Ana María a su lado, y por primera vez en semanas sintió algo parecido a esperanza, porque no estaba solo. Ninguno de ellos estaba solo. Los desaparecidos, las familias, los que buscaban justicia, todos estaban unidos en un movimiento que era más grande que cualquier amenaza, más poderoso que cualquier intento de silenciamiento. Don Esteban, que caminaba con dificultad pero con determinación, se acercó a Roberto durante la marcha. «¿Ves esto, muchacho?», dijo el anciano señalando a las miles de personas. «Esto es lo que pasa cuando dejas de tener miedo, cuando decides que la verdad importa más que la comodidad». 40 años guardé silencio, y en estos 40 años, ¿cuántos más desaparecieron porque todos nos quedamos callados? Pero ahora estamos hablando, y quizás sea tarde para Rafael y los demás, pero no es tarde para los que vienen, no es tarde para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Esa noche, después de la marcha, Roberto se sentó en su pequeña sala con Ana María. Miguel Ángel dormía en su cuarto, exhausto por el día emocional. El taller seguía cerrado, su futuro económico era incierto y las amenazas no habían desaparecido completamente, pero algo había cambiado. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó Ana María. Roberto pensó en Rosa Domínguez, finalmente capaz de enterrar a su hijo. Pensó en don Esteban, liberado del peso de 40 años de silencio. Pensó en todas las familias que ahora tenían respuestas, en todos los que habían encontrado la valentía de hablar. «Sí», respondió finalmente. «Hicimos lo correcto. No sé lo que va a pasar mañana, o la próxima semana, o el próximo año. No sé si vamos a estar seguros, si podremos reconstruir nuestras vidas, pero sé que hicimos lo correcto». Ana María asintió y lo abrazó. «Entonces lo enfrentaremos juntos, lo que sea que venga». 3 meses después, Roberto finalmente pudo reabrir su taller. La investigación oficial había concluido, aunque sin arrestos significativos. Víctor Salinas seguía desaparecido, probablemente en otro país con una nueva identidad. Otros implicados habían muerto o estaban demasiado viejos para ser procesados efectivamente. Pero algo había cambiado en México. El caso de los 6 de Querétaro, como ahora se les conocía, había abierto una conversación nacional sobre desapariciones forzadas. Nuevas leyes fueron propuestas. Se crearon comisiones de investigación independientes. Y lo más importante, miles de familias que habían sufrido en silencio ahora encontraron voz. Lucía continuó su trabajo de periodismo investigativo, ahora con más apoyo y protección de organizaciones internacionales. Su búsqueda por su hermano desaparecido continuaba,
pero ahora con la esperanza de que, como Roberto había hecho por aquellas 6 familias, alguien en algún lugar pudiera darle respuestas. Don Esteban murió 6 meses después del funeral, en paz, habiendo finalmente descargado el peso que había llevado durante décadas. En su funeral, pequeño pero significativo, Roberto dio un discurso honrando al hombre que había encontrado el valor de hablar cuando más importaba. Miguel Ángel, ahora de 13 años, había cambiado también. El niño que había descubierto accidentalmente esos cuerpos había madurado de maneras que ningún niño debería tener que hacerlo. Pero en sus ojos, Roberto veía no solo trauma, sino también determinación. Su hijo había aprendido una lección que llevaría toda su vida, que el silencio frente a la injusticia es complicidad, y que la verdad, aunque peligrosa, siempre vale la pena. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en su taller reparando un motor, Miguel Ángel llegó de la escuela con una pregunta. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haber derribado esa pared, de haber hablado con esa periodista, de todo lo que pasó después?» Roberto dejó de trabajar y miró a su hijo. Pensó en todo lo que habían perdido, la seguridad, la tranquilidad, la normalidad, pero también pensó en lo que habían ganado, la dignidad de haber hecho lo correcto, el respeto de haber defendido la verdad, la posibilidad de mirar a los ojos a las familias de esos 6 jóvenes sin vergüenza. «No», respondió finalmente. «Nunca me arrepiento, porque lo que encontramos en esa pared no eran solo cuerpos, eran personas que merecían ser recordadas, familias que merecían respuestas, verdades que necesitaban ser dichas. Y si volviera atrás, sabiendo todo lo que sé ahora, haría exactamente lo mismo». Miguel Ángel asintió, procesando las palabras de su padre. «Yo también creo que hiciste lo correcto, papá. Es aterrador, sí, pero es importante. Y cuando sea grande, quiero ser como tú, alguien que no tiene miedo de hacer lo correcto, aunque sea difícil». Roberto abrazó a su hijo, sintiendo lágrimas en sus ojos, porque en ese momento comprendió que todo por lo que habían pasado no había sido en vano. Había enseñado a su hijo la lección más importante que un padre puede enseñar, que la integridad importa, que la verdad importa, y que cada persona tiene el poder y la responsabilidad de hacer lo correcto, sin importar el costo. Esa noche, Roberto se paró en la entrada de su taller, mirando el lugar donde alguna vez había estado esa pared. Ahora era solo un espacio abierto, parte del taller expandido, pero en su memoria siempre vería ese hueco, esos cuerpos, esa verdad que había cambiado todo. Y se dio cuenta de que México estaba lleno de paredes así, paredes que guardaban secretos, que ocultaban verdades, que protegían a los poderosos y silenciaban a los débiles. Pero cada pared podía ser derribada, cada secreto podía ser revelado, cada verdad podía ver la luz. Solo se necesitaba a una persona con el valor de dar el primer golpe, y luego otra y otra, hasta que las paredes cayeran y la verdad, terrible y liberadora, pudiera finalmente ser conocida. Roberto Sandoval nunca se propuso ser héroe. Solo era un mecánico que había derribado una pared para expandir su negocio. Pero al hacerlo, había derribado algo mucho más grande, la pared de silencio que había permitido que injusticias como la de los 6 de Querétaro ocurrieran y fueran olvidadas. Y aunque el precio había sido alto, aunque el camino había sido aterrador, sabía que valió la pena. Porque al final, la libertad no venía de la ausencia de miedo, sino de la decisión de actuar a pesar del miedo, de elegir la verdad sobre la comodidad, de recordar que cada voz importa, que cada acto de valentía cuenta y que juntos, persona por persona, verdad por verdad, un país entero podía despertar de la pesadilla del silencio y comenzar el largo, doloroso, pero necesario camino hacia la justicia.
Las luces de Santa Rosa se encendieron una a una en la noche que caía, y en cada ventana, en cada hogar, había historias que esperaban ser contadas, verdades que esperaban ser reveladas, paredes que esperaban ser derribadas. México, con todas sus heridas y esperanzas, continuaba su lucha por la libertad, una lucha que comenzaba no con grandes gestos, sino con pequeños actos de valentía, como el de un mecánico que se negó a permanecer en silencio, como el de un anciano que finalmente habló, como el de una periodista que no dejó de buscar, como el de miles de familias que se negaron a olvidar. Y en esa resistencia, en esa negativa colectiva a aceptar el silencio como destino, nacía algo poderoso, la esperanza de que un día, finalmente, la verdad sería más fuerte que el miedo y la justicia más poderosa que la impunidad.